hacer dos cosas. Una, me va a saludar a unas 4 personas ahí al lado suyo. Dígale, estamos de fiesta con Jesús. Salude, salude ahí, dígale, hermano, hermana, estamos de fiesta con Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Estamos en la presencia del Señor. Qué bueno, y ahora vamos a abrir la Biblia. Después de haberse saludado ustedes, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 11, el capítulo 11 del versículo 19, vamos a leer hasta el 26. Hechos 11, 19. Dice la palabra del Señor: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Entonces, he titulado este mensaje: elementos indispensables para el crecimiento de la iglesia. En este pasaje que hemos leído, tenemos la historia de cómo se fundó la iglesia en Antioquía. No tengo un puntero para señalarles, pero ojalá ustedes puedan ver donde está la flecha gruesa, ese cuadro allá, ahí está señalando Antioquía. ¿Algunos lo alcanzan a ver? ¿Sí? Ahí está la ciudad de Antioquía. Ojo y oído, porque Antioquía no era una ciudad judía, no era una ciudad de Israel. Antioquía es una ciudad de Siria, un país muy antiguo que ha sobrevivido hasta el día de hoy y en este momento con tremendos problemas de guerra, convulsión social. Ahí nace una iglesia fuerte, poderosa, que al final llega a ser la primera iglesia misionera en la iglesia cristiana. Entonces, hermanos, este pasaje que hemos leído nos habla de la historia de esta iglesia en Antioquía. Y ahí podemos considerar algunos elementos que son indispensables, que hasta el día de hoy usted y yo podemos hacer uso de ellos y ver la mano de Dios obrando. Porque usted y yo trabajamos, pero el Señor hace la obra. ¿Se acuerdan lo que escribió Pablo a los Corintios? Él dijo que uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esos pequeños inicios,
esos 12 creyentes que por 11 años habían estado aquí, ellos sembraron la semilla. De alguna manera ellos fueron también usados por Dios para que ahora usted sea parte de esta preciosa congregación. ¿Puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Aleluya. Bien. ¿Cómo es que crece la iglesia? ¿Qué elementos indispensables debemos de conocer y desarrollar? Mis amados, la iglesia crece cuando hay cristianos que evangelizan. Como dije, cuando hay cristianos que evangelizan, que le hablan al Señor. ¡Hey, siervo! Gracias. Vamos a ver. Ah, sí, cómo no. Tenemos la herramienta. Bueno, evangelizar es hablar de Dios a las personas que no lo conocen o que no están congregándose o que no le han recibido como su Señor y Salvador. Evangelizar es decirle a la gente que hay un Cristo de poder, que hay un Salvador, que hay alguien que puede resolver o ayudarnos a resolver nuestros problemas, porque Él es el Todopoderoso, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, hablar de Cristo no es tan difícil, solo es que tengamos el deseo, que tengamos el anhelo y que sintamos la responsabilidad. Pero se ha dicho que dentro de una congregación el 5% son los hermanos que evangelizan y el resto les da miedo, les da temor o no les da la gana sencillamente y no evangelizan. Mis amados, la historia que hemos leído en la palabra del Señor comienza la Biblia diciéndonos, si no ha cerrado su Biblia o quiere abrirla de nuevo, dice el versículo 19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, cuando mataron a Esteban, pasaron hasta Fenicia. Estamos hablando aquí que la persecución fue en Jerusalén. Si pueden ver el mapa, aquí en Jerusalén se dio la muerte de Esteban y aquí se dio la... Entonces vea cómo se da el movimiento evangelístico. En Jerusalén hay una persecución y ojo y oído, porque el mandato del Señor es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato expreso del Señor. Pero la historia nos ha dicho que la iglesia, los creyentes, nos acomodamos y a veces el Señor ha tenido que sacudirnos las ramas, que ponernos a prueba para salir y cumplir con el llamado del Señor. No deberíamos de esperar eso. No deberíamos de esperar eso. Entonces hubo persecución, hubo lucha, hubo prueba y entonces salió un grupo de creyentes, fueron a Chipre, de Jerusalén a Fenicia, de Fenicia a Chipre, de Chipre a Antioquía. Pero ahí hay un problema, hay una situación que nosotros no debemos de evitar. Dice la palabra del Señor en el versículo 20, pero, el 19 dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Eso dice que fueron para un lado y para el otro y llegaron a Antioquía, pero no le hablaban a nadie más que no fuese judío. Y ese sí es un problema también de la iglesia y de los creyentes, de etiquetar a las personas, de hacer como acepción, hacer grupos preferenciales y a este sí y a este no. Entonces estos hermanos que eran creyentes judíos pensaban que el evangelio, que la salvación era solo para los judíos y llegaban a estas ciudades fuera de Jerusalén y buscaban a las comunidades judías y a ellos les hablaban.
y no le hablaban a los gentiles, no le hablaban a los griegos, no le hablaban a las personas que no eran sangre judía. Hermanos amados, el mensaje es para todos. La palabra de Dios es para todos. Para grandes, chicos, de cualquier color, de cualquier profesión, el mensaje de la palabra de Dios es para todos. Y una iglesia que aspira a crecer es una iglesia que evangeliza. Una iglesia que habla del Señor a toda persona. Entonces, había un grupo de creyentes que sí andaban evangelizando, pero tenían su grupo. Pero ¿qué dice el 20? Me encanta, hay un pero ahí, hay un enlace, y dice, pero había entre ellos unos varones ¿de dónde? Y de Cirene. Mire, Chipre, otra vez ahí la manita en el Chipre, ahí está la isla, y Cirene, ahí está Chipre, y luego Cirene la tenemos abajo. Esta es parte de África, del África. Entonces, entre el grupo habían unos de Chipre y otros de Cirene, de la parte de África, que eran morenitos. Y dice que ellos ¿qué hicieron? Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué dice el 21? Léanlo todo fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Puede darle un aplauso a nuestro amado Señor. Cuando usted y yo nos atrevemos a hablarle de Cristo a alguien, la mano del Señor está ahí obrando. La mano del Señor hace la obra. La mano del Señor, el poder de Dios convierte las almas. Pero solo tenemos que atrevernos a hablar. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que ha tenido un vecino por muchos años ahí, es su vecino, tal vez lo ha saludado y todo, pero nunca le ha hablado de Cristo, nunca lo ha invitado a la iglesia. De repente llega otra doctrina herética, hereje, y se lo llevan. Y se lo llevan. Wow, ¿qué pasó? No, ahora me estoy congregando allá. Dice, wow, ¿y yo por qué no lo traje a mi iglesia? ¿Yo por qué no lo invité a mi iglesia? Pues usted sabe por qué. Pero hermanos amados, cuando nos atrevemos a hablar del Señor a otros que los otros piensan que no van a escuchar, que no van a recibir el mensaje, el Señor hace la obra. Así que, oiga, y lo interesante de esta historia es que ni siquiera nos da los nombres de estos varones. Los identifica nada más como varones. Sí eran hombres. Hombres, nosotros podemos evangelizar. Amén. Y a veces nos ganan las mujeres porque las mujeres son tremendas evangelizadoras. Pero estos varones que solo dice los lugares de donde eran, dice que eran de Chipre y de Cirene. Estos les hablaron la palabra del Señor a los griegos, a los gentiles, a los que eran despreciados, para los judíos, a los que no tenían derechos. Y la mano del Señor estuvo con ellos. Y gran número se convirtió al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano amado, abre tu boca, háblale a la gente de Cristo y Él se va a glorificar. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que llena a la gente con su gracia divina, Él es el que conmueve sus corazones a través de su palabra, a través de la unción que usted y yo podamos tener. Él hace la obra, pero hablemos de Cristo. Entonces, elemento indispensable para que la iglesia pueda crecer es que los cristianos evangelicen, que los creyentes en Cristo Jesús hablen de Él a la gente que lo rodea. Siguiente elemento indispensable para el crecimiento de la iglesia es que haya presencia de Dios en la vida de los cristianos. O sea que la iglesia crece cuando hay presencia de Dios en la vida de cada creyente. Oh, hermanos amados,
No basta que sepamos hablar bien. Es importantísimo que conozcamos la palabra. Y me he sentido desafiado esta mañana al escuchar al pastor Octavio decir que la palabra ha sido el enfoque aquí en esta iglesia. Gloria a Dios, maravilloso. Pero necesitamos también la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo, nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Usted y yo solo somos unos pequeños instrumentos que en las manos de Dios somos grandes. En las manos de Dios, hermanos, podemos hacer cosas maravillosas. El Señor las hace a través de nosotros. En el pasaje que estamos estudiando, versículo 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando hablamos de la mano de Dios, estamos hablando de su presencia misma. ¿Se acuerdan que una vez Dios puso a prueba a Moisés? Y después de una rebelión que había tenido el pueblo de Israel, le dijo: Moisés, hasta aquí llego contigo, con el pueblo. Ya no voy más con ustedes. ¿Se acuerdan? Y dijo Dios: voy a mandar un ángel, pero yo ya no voy más con ustedes. Pero Moisés sabía a lo que se enfrentaba y sabía que sin Dios no iba a poder. Y le dijo un momento: Señor, si tú no vas conmigo, si tú no vas con nosotros, no nos movemos de aquí. ¡Wow! Le hizo huelga, le hizo una manifestación al Señor y le dijo: no nos vamos a mover de aquí hasta que tú te comprometas a ir con nosotros. Y hermanos, qué lindo es Dios. Dios es maravilloso. Dios nos perdona. Dios nos consiente. Aleluya. Dios es maravilloso en amor y misericordia. Y entonces cuando ve la decisión de Moisés, y porque claro, Moisés sabía que sin Dios no podía, dijo: está bien, Moisés, vámonos, démosle, yo voy también con ustedes. Oh, gloria a Dios. Si quiere, darle un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. Yo voy con ustedes, dice Dios. Es que, hermanos, lo que identificaba al pueblo de Israel no eran sus ejércitos, no era su armamento, no era sus estrategias. Lo que identificaba a Israel era la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y cuando la nube se detenía, ahí se detenía el pueblo. Cuando la nube avanzaba, ahí avanzaba el pueblo. Porque, y sabe, los enemigos de Israel lo sabían y decían: no podemos enfrentarlos porque el Dios que está con ellos es el Dios poderoso. Aleluya, es el Dios que todo lo puede. Gloria a Dios. Oh, hermanos amados, como iglesia necesitamos la presencia de Dios. Como creyentes necesitamos la presencia de Dios. Como líderes, como obreros, necesitamos que Dios esté con nosotros. Y Pablo dijo: si Dios está con nosotros, aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oh, bendito es el nombre del Señor. Entonces, Dios, hermanos amados, ha prometido estar con nosotros. Y en el mismo libro de los Hechos, ese versículo tan conocido, el versículo 8 del capítulo 1, ¿cuántos lo saben de memoria? Digámoslo: 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mis amados,
la presencia del Señor, el poder de Dios es el que nos mueve. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, gloria a Dios. Es con el poder de Dios, hermano, es con la mano de Dios, es con el Espíritu de Dios que esta obra va a continuar. Es Él el que ha ayudado, es Él el que ha estado con ustedes. Yo he escuchado ya un par de veces los testimonios de nuestro hermano Octavio, como en los momentos más apremiantes haya estado la provisión de Dios. Pero Él quiere seguir obrando y Él quiere seguir llenando con su poder nuestra vida y mostrándonos cosas maravillosas. Siguiente elemento para que haya un crecimiento saludable en la iglesia es que hayan obreros llenos del Espíritu Santo y de fe. O sea, toda la congregación necesitamos la presencia de Dios. Cada creyente necesitamos la presencia de Dios, que Dios vaya con nosotros. Pero necesitamos cada líder, cada obrero, esa llenura gloriosa del Espíritu Santo. Versículo 22 al 24 nos habla de Bernabé, que es el personaje que entra en la escena después de los varones que evangelizaron a los griegos. Dice que la noticia llegó a Jerusalén, al comité ejecutivo, que estaban allá los apóstoles. Mire, hermano, estos señores allí se mantenían en Jerusalén. Dice que todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Ellos quedaron en Jerusalén. Y cuando hubo un avivamiento en Samaria, le llegó la noticia a ellos y mandaron a alguien que fuera, a Pedro mandaron a Samaria para que en el avivamiento de Felipe. Y ahora que pasa esto en Antioquía, entonces ellos mandaron a un señor llamado Bernabé, pero hay unas características que se le señalan a Bernabé. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero el 24, ¿qué dice? Entonces a Bernabé se le dan 3 características. ¿Cuáles son las 3 características? Era bueno y de fe. ¿Por qué se diferencia la llenura del Espíritu Santo con la fe? Porque la fe es un don. Es del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, bueno, Pablo habla de que hay dones, que hay manifestaciones y que hay operaciones. Pero en este momento no vamos a operar a nadie. Vamos a dejar ese tema para otra ocasión. Pero habla que era lleno del Espíritu Santo. ¿Será que alguien que estaba lleno del Espíritu Santo y le falta la fe? Pudiera ser. Pudiera ser que tenga una manifestación, pueda tener hablar en lenguas, puede tener un don de sanidad, de sabiduría y otras cosas, pero bueno, la fe. Pero se dice de Bernabé que era lleno del Espíritu Santo, pero que era bueno, era bondadoso. Bernabé significa hijo de consolación. Era un tremendo consolador. Él no era un tirapiedras para los creyentes que andaban débiles. Él no era alguien que estaba listo para criticar y para acabar al hermanito que andaba todo débil. Bernabé era alguien que tenía un afecto especial por los demás y era bueno, pero era lleno del Espíritu Santo y tenía fe. Mis amados hermanos, necesitamos estas características en nuestra vida. Como líderes, como obreros, necesitamos estar llenos de fe. Pablo es otro siervo del Señor que aparece en la historia, en la escena aquí en Antioquía, pero también de Pablo se dice que
él era lleno del Espíritu Santo, que él estaba lleno también de la gracia del Señor para hacer la obra del ministerio. Entonces, obreros llenos del Espíritu Santo y de fe pueden ser usados por Dios para llevar adelante la obra del ministerio que Él quiere que se haga en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Espero que Dios esté tocando vidas, animando a los líderes, a los obreros y levantando a otros, llamando a otros para que se incorporen. Siguiente elemento importante para el crecimiento de la iglesia. La iglesia crece cuando hay trabajo en equipo, cuando se aprende a trabajar en equipo y a saber que todos somos piezas importantes y que todos estamos trabajando hacia un mismo fin. No que un grupo jala para un lado, que el otro para el otro. Y bueno, cada organización que hay en la iglesia, cada ministerio, cada departamento tiene su área, tiene su rol, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es salvación de las almas, edificación de los creyentes con el discipulado y guiar a la gente a la adoración a Dios con el fin de que un día estemos todos en la presencia del Señor y lo adoremos por toda la eternidad. Mis amados, muchas organizaciones se rompen, se destruyen porque la gente pierde el sentido de trabajar en equipo. Porque las personas se llenan de orgullo, de autosuficiencia y miran de menos a los demás y comienza el diablo a meter conflicto y de repente hay destrucción. En el versículo 25 del pasaje que leímos, leemos lo siguiente. Versículo 25 dice, después fue Bernabé, ¿a dónde? ¿A qué fue? Amén. Mire, hermano, esto es bien interesante. ¿Dónde estamos en la historia? En la historia estamos aquí en Antioquía. Bernabé estaba aquí en Jerusalén. Luego lo enviaron a Antioquía. Allá en Antioquía, él que estuvo animando a los hermanos, pero como había un crecimiento grande, él dijo, no, yo no puedo estar solo, necesito un ayudante. Y el gran apóstol Pablo, que a estas alturas no era el famoso Pablo, a estas alturas no era el gran predicador Pablo, a estas alturas Pablo estaba todavía metido en su ciudad natal, tratando de entender lo que había pasado en su vida. Entonces él estaba aquí, Tarso, mire. Entonces Bernabé se va de Antioquía a buscar a Saulo. Interesante, no existían los celulares. No existían las redes sociales en aquel momento. Los medios de transporte no eran tan rápidos y tan constantes. Quizás tuvo que ir a pie. No sabía dónde vivía. Me imagino que anduvo preguntando. ¿Y dónde? ¿Y conocen a un señor Saulo? ¿Y dónde está? Y al final lo encuentra. Aleluya. Y le dice, Saulo, te cuento que en Antioquía está pasando algo extraordinario, hay un gran crecimiento y yo quiero que vengas conmigo y me ayudes. Se reconoce a Bernabé como el mentor de Pablo. Bernabé es el que discipuló a Pablo, el que ayudó a Pablo. Y repito esto, hermano, porque cuando hablamos de Pablo, lo vemos en su tremendo ministerio misionero, fundando iglesias, escribiendo cartas, hablando de doctrina y tantas cosas. Pero sus comienzos fueron así. Estaba en Tarso y va a Bernabé y le dice, ven conmigo a Antioquía. ¿Y qué dice la Biblia? Estamos en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga,
el texto sagrado nos presenta la acción de Bernabé, de ir a traer a Saulo de Tarso. Y después nos dice otra cosa. Pero Saulo estuvo ahí con Bernabé, y al menos este pasaje nos dice que estuvieron 1 año, 12 meses. Estuvieron juntos, haciendo la obra del Señor, trabajando en ese lugar, enseñando la palabra del Señor, que es el siguiente elemento que voy a mencionar en un momento. Ahí estuvieron trabajando. Así que los que evangelizaron a los griegos, aquí en Antioquía, dice que eran unos varones de Chipre y de Cirene. Pero luego llega Bernabé y va a traer a Saulo, y se congregan ahí y siguen trabajando en la obra del Señor, en la fundación de la iglesia. Pero más tarde, y cuando llegamos al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ahí continúa la historia de la iglesia en Antioquía. Si usted quiere moverse las manos y fojear la Biblia, en el capítulo 13, versículo 1, ¿lo tenemos? Entonces, vea, ahora menciona a la iglesia de Antioquía una vez más, y dice que en esta iglesia señala a ese grupo de personas. El que encabeza la lista es Bernabé, el hombre bueno, el hombre lleno del Espíritu Santo, el hombre de fe, quizás hasta profeta, porque dice que habían profetas y maestros. O sea, entre este grupo, unos eran profetas, eran predicadores, y habían maestros. Entonces, pero comienza la lista con Bernabé, el anciano. Pero habían otros 2 señores ahí. El otro era un señor llamado Manaén, y a este se le da una característica. Dice que se había criado con Herodes el tetrarca. Y al decir que se había criado con Herodes, por lo menos hay una característica buena y una mala que se le puede señalar. Si era, me dijo alguien, si era que se había criado con Herodes, era un gran malilla. Porque el rey Herodes era malo. Y este quizás había sido un tremendo malilla. Pero la otra es que el Herodes era de las familias de alta clase. Eran de billete. Entonces este Manaén era de esa clase. Era un tipo de empresario, era un tipo que movía las monedas, sabía de negocios. Entonces, ese estaba también ahí en el grupo, estaba ahí en el equipo. Y no dejamos de mencionar, porque la Biblia lo menciona, a Saulo. Que a esta altura Saulo ya estaba por graduarse de la Universidad Apostólica con el gran maestro Bernabé. Y entonces ya a estas alturas sí, porque es en esta ocasión cuando le hace el llamado. ¿Podemos ver otra vez la palabra? Versículo 2 dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vaya, Señor, ya está graduado, dele. Váyase a predicar, váyase a hacer la obra del Señor. Pero hermano, lo interesante para mí, y yo espero que para usted también, es ver en esta iglesia de Antioquía un equipo multifacético, un equipo multicultural, porque allá habían de diferentes culturas, y hasta un equipo multiministerial. Dice que habían profetas y maestros. Entonces, pero ese equipo estaban unidos. Ese equipo tenían una misma visión. Ese equipo hacían las tareas que a cada uno le correspondía, sabiendo que eran un solo ministerio, un solo grupo, iglesia del Señor. Líderes, nunca permitan que el diablo les meta ideas raras en su cabeza o les cizañe su corazón. Por favor, si la iglesia va a seguir creciendo, si la iglesia va a continuar viendo cosas maravillosas de Dios y sobre todo viendo las almas salvadas, será porque la congregación sabe trabajar en equipo, sabe hacer la obra
respetando a cada quien con su estilo, con su manera de ser, con su mismo aspecto cultural, pero todos haciendo la obra del Señor. Y de esa manera podemos ser victoriosos, de esa manera podemos ser de verdad exitosos, y la obra de Dios será engrandecida cuando aprendemos a trabajar en equipo. Como alguien dijo, a practicar la unidad en la diversidad. Hay diversidad de criterios, hay diversidad de maneras de ver las cosas, pero todos somos uno en el Señor. Y todos estamos llamados a hacer la obra del Señor. Todos estamos, hermanos, invitados a servir al Señor como Él lo manda. Bien, elementos para el crecimiento de la iglesia, lo que sigue es la enseñanza. La iglesia crece cuando hay enseñanza de la palabra de Dios. Y como este es un asunto que creo que en esta iglesia está bien desarrollado, cuando llegó Saulo con Bernabé a Antioquía, enseñaron la palabra. No sabemos, bueno, sin duda Bernabé tenía su Biblia griega o su Biblia del Antiguo Testamento, el Pentateuco, pero Pablo a estas alturas ya tenía también su teología. Pablo a estas alturas ya tenía su doctrina cristológica, y sin duda Pablo ahí comenzó a estrenarse, ahí comenzó a ensayarse, ahí comenzó a ministrar a la gente, porque al final dice el pasaje que hemos leído que les pusieron un apodo a los que se congregaban en la iglesia de Antioquía, y el apodo todavía lo heredamos nosotros hoy: cristianos. Cristianos. Eso no apareció así como un elogio. No, decir cristianos era decir seguidores de un Cristo que murió. Y como no creían en la resurrección, estos andan siguiendo a un Cristo, a un Señor que lo mataron los romanos, los judíos, y se murió. Entonces les apodaron cristianos. En otros lugares les habían dicho los del camino, los seguidores del camino, pero ahí les pusieron cristianos porque en aquel entonces usaban ese, no sé gramáticamente si es prefijo o sufijo, esa partícula de el iano, y los que seguían a Julio les decían los julianos, los que seguían a Arminio les decían los arminianos, entonces los que seguían a Cristo les dijeron los cristianos. Elementos indispensables para el crecimiento de la iglesia. La iglesia crece, hermanos, cuando hay voluntad para suplir las necesidades de otros. El pasaje que leímos, el capítulo 19, bueno, no leímos los versículos del 27 al 30, pero en esta porción dice que hubo un profeta que anunció una hambre que vendría en toda la tierra habitada. Y el versículo 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hubo un problema, una hambruna en Jerusalén, una iglesia que da de sus bienes para ayudar a otros, es una iglesia bendecida. Y por qué no decirlo también individualmente, los creyentes que no somos tacaños, que no decimos yo amo a Dios y adoro a Dios, pero mi bolsa no me la toquen. Algo raro, ¿verdad? Entonces, los creyentes, hermanos, que aprendemos a dar, somos creyentes bendecidos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dele un fuerte aplauso al Señor. Somos cristianos bendecidos que tenemos siempre la provisión de Dios. Y la Biblia dice que esta iglesia de Antioquía hicieron un donativo y lo mandaron con Bernabé y Saulo
a Jerusalén. Y Saulo en otro de sus viajes anduvo recogiendo ofrendas para los santos en Jerusalén. Y él se dedicaba a eso. Y mis amados, la Biblia nos manda a hacer eso. El Salmo 41:1, mira, hay promesas tan importantes. Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¡Wow! Tremendo. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y Proverbios 19:17 dice, ¿cómo dice? Aleluya, qué cosa más maravillosa. Dice, ¿cuántos creen que Dios bendice? Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, bendito es su nombre. Y ese versículo, póngalo en su mente y corazón. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo no se lo pedí al Señor, Él lo dijo. Él lo dijo que Él lo va a pagar, lo va a devolver. Y Santiago también dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amados hermanos, con todo mi corazón, y de verdad lo digo, Dios tiene mucho más que hacer a través de esta iglesia. Dios va a salvar a cientos y miles de personas a través del ministerio de ustedes, a través de la obra que ustedes hagan al lado de sus pastores, al lado de sus líderes, metidos en la misma visión, caminando por el mismo camino, con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, pero también haciendo nuestro trabajo. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Mi estimado amigo y hermano, si este mensaje del Señor ha inquietado tu corazón, queremos invitarte a que reconcilies con Dios o aceptes a Jesucristo en tu corazón. Cualquiera de estas dos decisiones que tú tomes, debes hacer una oración conmigo para que el Señor limpie tu corazón de sus pecados. Dile en esta hora al Señor: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados, quien me ofrece salvación y vida eterna. Arrepentido de mis pecados y de todas mis faltas, vengo delante de ti humillado. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, porque quiero ser de la familia de la fe. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, te invitamos a que te congregues con nosotros. Si tú vives en Quesaltepeque o sus alrededores, en Nejapa, en cualquiera de esos dos municipios, nosotros te esperamos en la dirección que va a aparecer en la pantalla. Si estás mucho más lejos o fuera de nuestro país, te invitamos a que busques una iglesia donde se predica la sana doctrina de la palabra de Dios y puedas ahí recibir inducción y dar tus primeros pasos como un hijo de Dios, parte de la familia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te felicito y que Dios bendiga a toda tu familia. Recibe un fuerte abrazo de mi parte y de toda nuestra congregación.